el día de hoy nos convoca a hablar en esta ocasión de una palabra un poco desconocida pero bastante importante en la historia del corregimiento, y es la palabra o el concepto sementera con S, que viene del latín simientis o sementis, que significa sembrar. Pero entonces hablar de las sementeras en Santa Elena implica ir a los antecedentes de los cultivos, o ir a los antecedentes de esa práctica de cultivar o de arrojar semillas a la tierra para posteriormente recoger las cosechas. Realmente hablar de las sementeras es referirse al mundo de la agricultura, a la práctica de la agricultura, a la manera de sembrar, ¿cierto? Y en ese sentido tendríamos que ubicarnos no solamente en el mundo europeo con los asirios, o en el mundo griego, o en el mundo romano con los cultivos, sino también ubicarnos, para el caso de Hispanoamérica, con el mundo maya, con el mundo inca y con el imperio azteca, que precisamente son los que nos muestran todas esas maneras de cultivar, todas esas maneras de labrar la tierra y todas esas formas como esas civilizaciones, tanto en Europa como en Hispanoamérica, realmente vivieron del cultivo en los territorios y de utilizar la tierra que les era propia para de ahí sacar todos los productos con los cuales no solamente se intercambiaban con otros imperios o con otras civilizaciones, sino que permitían el sustento de cada una de esas poblaciones. Entonces, las sementeras, ese concepto que alude más básicamente al elemento de cultivar la tierra, hay que ubicarlo en el mundo hispanoamericano. En el mundo hispanoamericano, con la siembra, por ejemplo, del cacao, con la siembra del maíz, con la siembra del frijol, con la siembra precisamente del trigo, ¿cierto? Que van a ser fundamentales para esta civilización, o que van a ser fundamentales para el desarrollo de lo que ha sido la historia de la agricultura en el territorio de Santa Elena. Así, junto a la agricultura se va a desarrollar el mundo de la minería en una cantidad muy mínima, el mundo de la sal, ¿cierto? La práctica de la extracción minera de la sal, y como se puede observar en diferentes censos poblacionales o en padrones que uno encuentra en los diferentes archivos del país, el Archivo Histórico de Antioquia o el Archivo General de la Nación, las fracciones de Mazo y las fracciones de Santa Elena para el año de 1851 y posteriormente para el año de 1869, es decir, 18 años después, se observa que la gente de estas fracciones, Santa Elena, Mazo, se estaban dedicando en su mayoría a ser labradores, a cultivar y a ser mineros, y en algunas situaciones a ser sirvientes en las casas. Entonces, esos censos están mostrando una población que vive de la tierra, que vive de lo que produce, que vive de lo que siembra, que vive de los productos que venían de la conquista, que venían de la época prehispánica, y que se fueron estableciendo en este territorio, que se fueron cultivando, y que precisamente eran los que daban el sustento y permitían la comercialización con otras regiones o con otras poblaciones. Ya pasado el siglo XIX empiezan a ubicarse otros conceptos, ¿cierto? Ya viene el concepto, aparece el concepto de cultivo, y posteriormente va a aparecer el concepto de sementera, que, como lo dije al inicio, implica arrojar las semillas a la tierra, ¿cierto? Permitir el proceso de crecimiento de esa semilla, ¿cierto? De transformación de esa semilla, y posteriormente recolectar o cosechar los frutos de lo que se cultivó. Entonces, si uno mira toda la historia del corregimiento de Santa Elena, desde el mundo prehispánico, ¿cierto?, hasta inclusive el siglo XXI, uno observa que Santa Elena no se ha abandonado, no se ha alejado radicalmente de esas sementeras, que en otro momento se van a considerar es como cultivos o como siembra, y que eso precisamente ha sido una forma de vivir, una forma de
comercializar productos no solamente entre las personas del territorio, sino con lo que en el mundo colonial se denominaba como la Villa de la Candelaria de Medellín. Muy asociado al tema del cultivo, de la siembra, de la cosecha, aparece un asunto un poco místico, pero un poco también católico, un poco conservador y un poco, diría uno, basado en el tema de la fe y de las creencias populares, y es el del almanaque Bristol, del cual se pegan los campesinos, quienes cultivan la tierra, para saber en qué momento siembran los productos, en qué momento los deben recoger, qué importancia tiene ciertas fases de la luna para que los productos puedan dar de mejor calidad o para que sean de más baja calidad, para que estos productos sean mucho más duraderos o para que puedan cosecharse de una manera más rápida. Entonces el almanaque Bristol va a estar completamente ligado a la práctica campesina de cultivar. ¿Por qué? Porque es la relación que el campesino establece con la luna, con las fases de la luna, y cómo la luna como astro, como elemento natural de gran importancia, termina incidiendo en esa práctica, en esos cultivos que las personas hacen en el corregimiento. Entonces, cultivar es muy interesante porque realmente es un asunto que está basado en la práctica física, en el esfuerzo físico, pero también en las creencias populares, en lo mágico, en la fe, en creer que el producto va a funcionar, y en un asunto que definitivamente siempre va a estar presente, en la incertidumbre. ¿Y cuál es la incertidumbre? La posibilidad de un granizo, la posibilidad de lluvias, la posibilidad de las sequías que pueden acabar o que pueden estimular el crecimiento de lo cultivado.